Muy buenas noches con todos. Para nosotros como Sociedades Bíblicas Unidas es todo una gran alegría poderlos recibir. El día de hoy es un día muy especial en este webinar, pues vamos a desarrollar una clase demostrativa del Diplomado en Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes que va a iniciar el día 31 de enero. Así que vamos a iniciar este tiempo orando y entregando este espacio al Señor, que sea Dios hablando a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, bendecimos tu grande y poderoso nombre y queremos entregarte, Señor, este tiempo, Señor, de exposición de tu palabra, esta clase demostrativa, Padre Santo, del Diplomado en Sabiduría Bíblica. Bendice, Señor, a todas las personas que se han conectado al Zoom y también a aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Gracias te damos, te entregamos este tiempo. Utiliza a la profesora Lady en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer una porción bíblica en este tiempo, así que voy a solicitar que Ronald nos ayude con el texto bíblico que está basado en Isaías. Adelante, Ronald, por favor. Y vamos a leer Isaías capítulo 10, versículos del 1 al 3, y vamos a hacer una comparación de las versiones en Reina Valera del 60 con Reina Valera contemporánea. Reina Valera del 60 dice así: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Ahora vamos a leer esta misma porción, pero en la Biblia o en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: Ay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la injusticia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. ¿Y qué van a hacer en el día del castigo? Y cuando venga de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Entonces, podemos ver que esta versión es mucho más entendible, ¿verdad? Con un castellano mucho más contextual, mucho más común para nosotros. Muy bien, vamos a presentar el tema del día de hoy, que vamos a trabajar, y está basado o centrado en el libro de Job y lleva por título Job, protesta humana y respuesta divina. Con nosotros se encuentra la profesora Lady Cifuentes. Ella es de nacionalidad colombiana, así que permítanme leerles su hoja de vida. Ella es magíster en teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura. Es profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios, administradora de negocios internacionales de la Universidad del Rosario. Es docente en ciencias bíblicas y tiene como publicaciones guías didácticas para el estudio del método histórico crítico, estudio diacrónico del libro de Habacuc. Es para nosotros todo un gusto poderla tener como expositora, y también ella es docente del Diplomado en Sabiduría Bíblica para Tiempos Desafiantes. Así que le doy la bienvenida y adelante, le entrego este tiempo. Gracias, Leticia. Buenas noches y buenas noches a todos los que están hoy conectados. Como estábamos compartiendo hace un momento, esta es una clase introductoria al diplomado que se va a realizar en Sabiduría Bíblica para Tiempos Difíciles, Desafiantes. Y hoy particularmente vamos a hablar del libro de Job y vamos a centrarnos en un libro tan amplio, con tanta riqueza teológica, en una perspectiva de la protesta humana que se refleja al interior del libro y la respuesta divina
que allí también está. Este es el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y lo vamos a hacer en 4 momentos. Vamos a tener como 4 puntos que vamos a desarrollar. Primero, quiero enmarcar el libro de Job dentro de los libros sapienciales para entender por qué va a decir lo que dice. Luego vamos a centrarnos dentro de los estudios bíblicos. Siempre es pertinente estudiar la estructura literaria que tiene cada libro. A veces ese paso lo obviamos, arrancamos y a leer sin entender que el autor tiene una propuesta y esa la marca dentro de una estructura que en el libro de Job va a ser muy relevante para entender la teología, que va a ser el tercer punto. Vamos a ver teológicamente cada uno de esos bloques literarios que nos va a ofrecer y vamos a terminar con unas conclusiones. Pues para iniciar, les propongo pensar en los libros sapienciales que quizá ustedes tienen allí en mente, que tenemos dentro del Antiguo Testamento el libro de Proverbios, Job, Eclesiastés, que también tiene nombre de Cogelet, Eclesiástico, que también se le llama Sirácida y Sabiduría. No todas las confesiones religiosas acogen todos los libros, algunos de estos son denominados deuterocanónicos, pero dentro del campo de las ciencias bíblicas y en este caso que son los libros sapienciales, es importante recibir el aporte que estos libros realizan, por lo menos para comprender el desarrollo del pensamiento sapiencial en el pueblo de Israel. Entonces, por eso los tenemos en cuenta todos. Dentro de estos libros podemos nosotros hacer una clasificación y los vamos a pensar en 3 grupos. El primero de ellos podría ser el que se compone del libro de Proverbios, que lo ubicamos entre el siglo X al siglo VII, que en realidad es difícil precisar la fecha de este libro porque es un compendio de dichos populares que empezaron a tener esa sabiduría popular que se fue incluyendo y después se recogió y se compuso el libro. Entonces realmente puede ser de muchos periodos que se incluyen materiales dentro de este libro y el libro de Eclesiástico que es sobre el siglo II antes de Cristo. Estos dos representan la sabiduría clásica y básicamente optimista de Israel. Tienen una tesis que cuál es, que el ser humano puede acertar a ser feliz y que esa felicidad es cuestión de sabiduría, si el hombre actúa con sabiduría. ¿Y dónde se encuentra esa sabiduría? En el sentido común, en la prudencia, en la previsión, en la inteligencia práctica, la responsabilidad, el sentido ético, religioso. ¿Qué nos va a decir el libro de Proverbios? Un montón de consejos sobre cómo tener nuestras relaciones con la pareja, con los hijos, con los amigos, cómo manejar el dinero, cómo comportarnos con otros. ¿Y qué nos va a decir esto? Si ustedes hacen eso, si ustedes toman buenas decisiones, si ustedes se comportan de una manera adecuada, van a evitar el sufrimiento y van a poder ser felices. Y allí nos va a decir, cuenta contigo mismo, o sea, con las decisiones que tú puedes tomar, pero también con Dios. Refúgiate en Dios, confía en Él, confía en lo que tú puedes hacer para ser feliz y seguramente vas a lograrlo. ¿Esto tiene sentido? Por supuesto. Si nosotros hacemos este esfuerzo de tomar buenas decisiones, seguramente evitamos mucho sufrimiento. Y digamos que hasta ahí estaba bien. Pero hay otro grupo de libros que surgen después del exilio en Babilonia. Y esta referencia histórica es muy importante para estudiar los libros sapienciales y específicamente este de Job, porque la experiencia del exilio fue la experiencia del sufrimiento, del dolor. Y cuando nosotros pasamos por dolor y sufrimiento, el ser humano lo vive, pues su mente va a empezar a hacer unas reflexiones que no se había planteado previamente. Y aquí, en este momento, después del exilio, estos 2 libros particularmente van a representar una crisis de la sabiduría tradicional, porque se van a plantear, bueno, quizás no todos se mantuvieron fieles a la alianza, pero algunos de estos miembros del pueblo lo hicieron. Y a pesar de haber hecho las cosas bien, sufrieron.
El exilio representó para ellos una experiencia de contrarrestar las promesas que habían recibido desde los patriarcas para ahora decir, bueno, pero sufrimos y la experiencia que vivieron fue muy difícil. Y allí está representando lo que todos los seres humanos en algunos momentos tenemos que enfrentar. Y son esos callejones sin salida, lo absurdo de la vida, situaciones que no tienen para nosotros sentido, la injusticia, la violencia, el mal, el dolor, la muerte y lo que a veces experimentamos como un silencio de Dios, como que no podemos escuchar ni entender la situación que estamos enfrentando. Y frente a esos absurdos y ese sinsentido que a veces se nos plantea en la vida, hay dos propuestas que se nos hacen dentro de los libros sapienciales, que son los de Job y Eclesiastés. Posteriormente, ya en el siglo primero antes de Cristo, casi llegando al tiempo de Jesús, se viene a complementar y a corregir un poco esa experiencia sapiencial anterior y va a decir que la humanidad humana presenta hirientes Y incoherencias, situaciones que no podemos nosotros a veces entender, pero que Dios es justo y fiable y responde a esas aspiraciones de realización y felicidad humanas. Junto con este libro hay otros dos géneros importantes que van a estar presentes en el pueblo judío, que va a ser la escatología y el género apocalíptico, donde frente a estas experiencias de dolor y sufrimiento constante que vive el pueblo por la opresión de un imperio y otro que está agobiando a este pueblo, pues empiezan a decir, quizá no todo termina acá. Y si de pronto acá no han alcanzado esa felicidad o esa justicia que esperan, habrá una justicia en el más allá. Y por eso surge el género apocalíptico, el género escatológico y también la propuesta que hace el libro de sabiduría dentro de la experiencia sapiencial. En este marco, entonces, quiero que ubiquemos el libro de Job, porque estamos alrededor del siglo cuarto, es la experiencia que se vive después del exilio. Esa barrita que está ahí representa el exilio y lo que se vive después de, que fue un tiempo de cuestionar las seguridades religiosas. Desde los patriarcas se les habían dado unas promesas, tierra, descendencia y larga vida. ¿Y qué les pasó en del exilio? Perdieron la tierra, perdieron sus instituciones religiosas, muchos de ellos murieron, otros se fueron al exilio y parte del pueblo quizás se quedó allá, otros regresaron. Los que se quedaron quedaron empobrecidos. Toda una experiencia de sufrimiento que les lleva a hacer este ejercicio de reflexión que nos va a proponer, en este caso lo vamos a ver desde el libro de Job. Entonces, este es el marco de dónde está Job dentro de los libros sapienciales. Ahora entonces vamos a ver que dentro de las ciencias bíblicas se nos hace la propuesta de intentar percibir cuál es la estructura literaria que tiene el libro. Seguramente ustedes, cuando han comprado un libro de cualquier tema, van y buscan el índice, porque el índice del libro nos dice, miren, el autor se propuso desarrollar estos temas de esta forma y nos pone unos capítulos con unos títulos. De cierta forma, nosotros desde la exégesis bíblica intentamos entender cuál fue esa propuesta. Los libros bíblicos no tenían los títulos que nosotros hoy encontramos en las ediciones de las Biblias. Esas incluso son apuestas editoriales que se hacen en cada Biblia. Según la versión podemos encontrar un título distinto o una división distinta. Pero en la exégesis intentamos percibir de qué forma se organizó ese libro. Y uno de los detalles muy particulares que tiene el libro de Job es que no está escrito de la misma forma. Hay una parte que está escrita en prosa, que es un relato que no sigue una métrica ni una estructura poética fija, sino nos empieza a contar una historia. Y ese tipo de texto,
de escritura la tenemos en el prólogo que ustedes están viendo ahí subrayado como en rojito, que es los capítulos 1 y 2. Y miren por allá al final, el epílogo que está del capítulo 42, los versículos 7 al 16. Esas dos partes, prólogo y epílogo, primeros dos capítulos y últimos versículos, tienen una forma de escritura muy particular que nos narran como el meollo del libro, el problema que hay allí, que es una persona que es justa, que hace el bien, pero que tiene una experiencia de dolor y sufrimiento. Es muy probable que estos textos tengan una inspiración en otros textos antiguos que abordan este mismo tema del hombre ante el dolor o el sufrimiento del inocente o del que es justo. Tenemos varios, el diálogo de un desesperado con su alma, la Teodicea babilónica. Hay varios textos que asumen, a textos antiguos, digamos, contemporáneos al libro de Job, que asumen también estas reflexiones y que puede ser una fuente de inspiración, con algún aporte obviamente del autor judío que lo va a redactar. Pero que después tenemos una buena parte del libro que desafortunadamente muchos desconocen y que es donde está la teología que nos quiere aportar, en este caso, frente a cómo se puede vivir y experimentar también el dolor y el sufrimiento. ¿Qué tenemos? Una característica, que esa primera parte, donde está en prosa el prólogo y el epílogo, nos hace una representación de un Job más piadoso. Ahí vemos un Job que resiste todos esos males que tiene que enfrentar. Mientras que en esta otra parte, especialmente lo que está sombreado como de moradito, que es el diálogo de Job con los amigos, que es del capítulo 3 hasta el capítulo 27, ahí hay un intermedio que es un poema o un himno a la sabiduría del capítulo 28 que marca una diferencia como en lo que se viene narrando. Luego está un descargo de Job del 29 al 31. Vuelve a haber un cambio de los capítulos 32 al 37 y luego del 38 al 42:6 mantiene el mismo estilo de redacción, que ya este es más en verso. Ahí se nota, incluso hay casi un debate jurídico que se da entre Job y sus amigos y finalmente la respuesta que Dios da. Entonces, si nos fijamos en esas partes que están sombreadas como en lila, nos vamos a dar cuenta que en estos textos hay un Job más contestatario y que va a vivir una experiencia o una dimensión más profunda respecto al sufrimiento. No lo va a asumir de una forma tan piadosa, y a veces hemos escuchado el paciente Job, como se nos narra en la parte que está en prosa, sino que aquí él va a hacer un cuestionamiento de su experiencia de dolor y sufrimiento. Y eso entonces lo debemos tener muy presente para poder entender mejor el libro. Esto se puede hacer con cualquier libro de la Biblia. Hay en la mayoría de ediciones de las Biblias que ustedes tienen en sus casas unas introducciones y en esa introducción se nos propone la estructura. No leemos a veces esas introducciones, pero sería ideal cuando nos acercamos a un libro de la Biblia intentar ver cuál es ese mapa, esa ruta, esa guía que nos va a llevar para comprender mejor el libro que vamos a estudiar. Entonces, esta es la propuesta para el libro de Job. Vamos a nuestro tercer punto de la clase de hoy, que es pues donde más vamos a profundizar, y es cuál es la propuesta teológica de acuerdo a la estructura que estamos estudiando. Si ya vimos que no es igual, que hay unas formas de redacción distintas, unas en prosa, otras en verso, que hace pensar que él nos está mostrando algo con esa estructura. Y vamos a ver, intentar discernir qué puede ser. Entonces, la primera parte de esa estructura es Job, capítulos 1 y 2, donde está ese perfil de un Job más piadoso.
y es lo que denominamos el prólogo del libro. Entonces, en esta primera parte, en esta sección, tenemos unos versículos iniciales donde se nos propone a Job como un hombre feliz y realizado y que no hay otro como él. Luego, y se nos dice, y reiterativamente el narrador nos va diciendo que él es un hombre justo, que él ha hecho las cosas bien, que él todo lo tiene en el orden preciso. Y en los versículos 6 al 12, que cambia como el escenario, estos son como distintos escenarios. El primero es una descripción general de Job. En el segundo escenario, donde está este diálogo que se da entre Dios y el Satán, el acusador, el fiscal, que se va a presentar, es una sospecha. Él es un hombre libre y frente a su libertad se genera la sospecha de cómo va a responder frente al dolor y el sufrimiento que va a presentar. Y se decide que se le van a tocar ciertos aspectos de su vida y empiezan a lloverle los males en cascada. Pierde primero sus bienes, los animales que tiene, luego pierde sus hijos, pierde sus criados. Pero en toda esta experiencia, que a propósito hace poco hubo también una clase donde explicaron en detalle todo este capítulo 1 que vale la pena que ustedes también la puedan aprovechar o los que la escucharon lo tienen muy presente, porque en toda esta experiencia del mal que él vive, su respuesta de fe no le merece un rechazo a Dios ni de desconfianza. Él se mantiene firme. Y esto para nosotros, que esto es lo que más conocemos, pues es sorprendente. Es una tragedia, es un drama completo. Uno empieza como lector a no resistir, no le puede pasar más, o sea, ya le han pasado muchas cosas malas. ¿Cómo es que le puede pasar otra más? ¿Cómo va a resistir este pobre hombre? Pero resiste. Y eso, claro, nos asombra. Él persiste en su honradez y después el reto continúa y se pone la duda. Ah, es que le tocaste todo lo externo, pero no tocaste su cuerpo. Y por eso entonces va a ser herido con llagas. Y allí, cuando ya se ve él de esta forma tan vulnerable, pierde en honor social, pierde la dignidad. Su mujer lo invita a maldecir a Dios, le dice, ya maldice a Dios y muérete. Él ha perdido todo hasta ese momento, pero no la fe. Esto en estos capítulos que estamos estudiando. Hay un cuestionamiento sobre Job y es si puede el ser humano creer en Dios de forma desinteresada, sin esperar recompensa ni temer castigos. Miren, ¿qué es la motivación de Job? A ser fiel a Dios como lo ha sido. ¿Será que Él es fiel por lo que recibe, por la bendición que tiene, o realmente porque ama y cree en ese Dios que se le ha revelado? En esta sección se refleja el diálogo que existe en estos capítulos entre Dios y el Satán, el acusador, y qué es lo que se está como teniendo en mente, qué es lo que se quiere evaluar, cuál es la evaluación que se le va a hacer a Job. ¿Él va a maldecir o va a bien decir sobre Dios? Experimentando este dolor y este sufrimiento. De allí que lo que se le propone es tocar a Job para probar su desinterés y esa gratuidad de su experiencia creyente. Por eso el acusador va a decir con toda seguridad, tócalo y te maldecirá en la cara. Es que no es posible que sea desinteresado, que sea amor, que sea una fidelidad expresada en confianza total. Y Dios acepta el reto porque confía en Job. Y el Satán también está muy seguro de que puede ganar porque no es posible ese desinterés desde esa perspectiva. Dios accede a esa apuesta y Job es herido en múltiples formas, ya vimos, todas las áreas de su vida son tocadas,
hasta convertirse en una persona pobre y enferma, solo, sin familia. Y su debate entre la vida y la muerte lo lleva a reflexionar respecto a la razón de lo que le sucede. Y yo sé que muchos hemos vivido esta experiencia, quizá pastoral o nuestra propia vida, de llegar a preguntarnos por qué. Y yo les digo con mucho cariño que a veces queremos silenciar en las personas esa pregunta que se presenta en el sufrimiento. Y empezamos como a taparla con frases como, no digas por qué, sino para qué. Y es una forma de intentar encontrarle propósito al dolor. Pero Job se preguntó por qué. Y muchos en la Biblia se preguntan el por qué. Es genuino, es una etapa, es un momento del duelo que nosotros nos cuestionemos, no queremos sufrir. Nadie quiere vivir experiencias límite en la vida, de una muerte repentina, un accidente, un robo injustificado, una enfermedad que llega y que nadie la espera ni la merece. Y nos podemos preguntar por qué. Job se lo preguntó. Y nosotros y a otras personas le debemos dar ese espacio. Nos vamos a quedar ahí. No, esto tiene un tránsito. ¿Sí? Lo vamos a transitar. Y ese por qué quizás se convierta en un para qué, pero sobre todo un con quién. Y esa va a ser la respuesta final que vamos a ver en Job. Pero hagamos el proceso, permitámonos también sentir el dolor y experimentarlo y el cuestionamiento del sufrimiento injustificado que a veces llegamos a experimentar. No es fácil comprender ciertas situaciones que nosotros tenemos que vivir, que muchos tienen que enfrentar. Y la pregunta del por qué es válida. Job se la hizo y muchos otros en la Biblia. Aún en medio de ese sufrimiento y del cuestionamiento, en esta etapa del libro, él habla bien de Dios. Contrario a los discursos teológicos muy elaborados que sus amigos y su esposa van a desarrollar, que ya lo vamos a ver. La búsqueda de este personaje, encontrar ese lenguaje apropiado para aclarar la situación que está viviendo y esa experiencia de Dios surge desde el basurero, surge desde esa experiencia profunda de sufrimiento que en el caso de Job lo lleva a encontrar dos caminos como esas opciones para leer la situación que está viviendo. Uno es el lenguaje profético y otro el de la contemplación, que ya los vamos a desarrollar. Él no pretende encontrar una explicación racional. Esa respuesta del por qué no es que va a encontrar una respuesta que a nosotros nos satisfaga. Es muy difícil que las grandes experiencias de sufrimiento en la vida tengan una respuesta que a nosotros nos deje tranquilos. Quizá eso no va a pasar, pero él sí entiende que a través de su fe lo va a poder transitar. Este libro, entonces, logra preguntarse acerca de la posibilidad de encontrar un lenguaje apropiado sobre Dios, aún en medio del sufrimiento y del dolor, y de esa actitud que él tiene de creer en Dios y en la gratuidad de su amor, y que nos lleva a pensar en esa opción preferencial por el pobre, por el que sufre, esa solidaridad con el que más sufre, que finalmente es una revelación de Dios que se da en toda la escritura. Entonces, vemos acá un modelo de creyente que decimos, wow, no sé cuántos podrían levantar la mano y decir, frente a estas situaciones límite de la vida, yo he respondido así. Y si alguien lo ha hecho, le honro y le reconozco su fidelidad. Pero también entiendo que esto es un modelo y una propuesta y nos anima, es un ejemplo, pero quizás no todos lo hemos hecho de esa forma. Hasta aquí su fe no se quebranta, su bendición no se calla y él supera la prueba.
Pero ¿qué pasa después del libro? En los capítulos 3 en adelante que no nos hemos leído, que ahí Job cambia un poco esta actitud. Y vemos del 3 al 27, y ahí está el 28 que es un himno a la sabiduría, del 29 al 31, un Job más contestatario. ¿Qué se encuentra en estos capítulos del libro? El diálogo de Job con los amigos, que se da en tres momentos donde Job hace una descarga y cada uno de los amigos empieza a intentar justificar que sí hay razones para que él sufra. Ya vamos a ver cuáles son las razones que los amigos van a justificar. Pero en cada uno de ellos se da ese diálogo entre Job y los tres amigos que se presentan. Y es aquí donde pues surge el título de esta clase, la protesta humana. O sea, si vemos que hay un Job muy piadoso en los capítulos 1 y 2, pero del 3 al 31 hay otro perfil de un Job que se da el espacio para cuestionar la experiencia, para enfrentar ese dolor y para hacer la protesta desde la experiencia de sufrimiento. Miren cómo está compuesta esta sección. Les decía, del 3:27 al 29:31 es este diálogo, y aquí él eleva la queja a Dios y cuestiona su accionar y su justicia. Es muy contestatario. Yo pues, les invito y lo que quisiéramos es que ustedes tengan el deseo de leer el libro completo y en detalle para darse cuenta de las frases de defensa que hace por la situación y del sufrimiento. Él vive tres experiencias un sinsentido de la vida. Él ya no quiere vivir, él va a expresar, maldito el día en que nací, maldito el día en que me concibió mi madre. Y ahí ya no me parece que sea tan piadoso. Cambia su perfil. Él maldice su existencia, él no quiere vivir. Hay muchos textos dentro de estos capítulos donde él expresa una queja y no solo frente a su situación, también frente a Dios, porque no sabe cómo leer a Dios en medio del sufrimiento que está experimentando. Le reclama a Dios un trato más justo, porque no se siente merecedor de tanto sufrimiento. Y es lo que está en esta parte central que es muy importante teológicamente. El poema La Sabiduría. Luego aparece un cuarto amigo que es Eliú, que interrumpe el descargo de Job, introduce un discurso que no agrega mucho material argumentativo a lo que ya se ha dicho, hace más una defensa de Dios y también cambia un poco el estilo. Al parecer, estas dos secciones que estoy mencionando de Job 28 y 32 al 37 pueden ser añadidos posteriores al texto, por lo que rompe un poco la forma y el estilo de la escritura que había arrancado previamente. Y al final tenemos esta otra sección que es Job 38, del capítulo 38 al capítulo 42, el versículo 6, porque del 7 en adelante vuelve a ser en prosa. Y aquí está ese poema en el que Dios se revela a Job desde la creación. Y ahí ese final donde él se rinde, se reconoce como criatura y va a trascender mucho esta experiencia de sufrimiento que le está enfrentando. Entonces vamos a ver un poco de estos diálogos que tiene Job con sus amigos. Job aquí se va a revelar como un crítico y un buscador apasionado de nuevas respuestas frente al problema del sufrimiento de los inocentes y de los justos, precisamente por el momento que el pueblo de Israel está experimentando. Fueron al exilio, lo perdieron todo y se genera esa incuestión. Porque se sufre de esa forma? ¿Hasta dónde? El problema del mal, que es una pregunta que el ser humano se hace y que muchos intentan dar respuestas desde distintas ciencias y desde la teología intentamos por lo menos discernir cómo enfrentar esta situación. Sus tres amigos van a representar las ideas tradicionales que el pueblo de Israel tenía. Se muestran muy sordos e insensibles al dolor que sufren, porque siempre están acusándolo, diciéndole que alguna razón tiene que haber, como a veces decimos nosotros en contextos
eclesiales, tendrá su pecado oculto y por eso es que está sufriendo, ¿sí? Como que tenemos que encontrarle una razón porque es imposible que sufra. Y esa es la actitud de los amigos, ¿sí? Que ellos tienen que encontrarle una razón para que esa persona tenga ese sufrimiento, para que Job haya vivido lo que vivió. Y en el trasfondo está Dios como objeto del debate, porque Él es el que se presenta como aquel que bendice o el que va a traer la maldición por la consecuencia de la falta. Y aquí se va a dar ese recorrido que nos muestra joven su itinerario existencial y espiritual. Aquí hay una teología muy interesante, que es qué es lo que experimentamos nosotros cuando vivimos situaciones límites, cómo lo enfrentamos, cómo lo abordamos. Sus amigos no se preguntan si Job bendeciría a Dios en la prueba, sino que el cuestionamiento es si él es un hombre justo o no. Este término justo o necio, ese binomio, es muy, muy común en la literatura sapiencial, porque todo se va a estar como evaluando en ese criterio, si se hace obra con justicia o no. Y esa es la pregunta que se están haciendo los amigos. ¿Él es justo o no? Y miren cómo lo evalúan. En el antiguo Israel existía una fórmula para saber si este hombre era justo o no era justo. Si eres justo, pues te irá bien. Dios te bendecirá. Porque desde las categorías que en el pueblo de Israel manejaban, Dios bendice o premia al justo con tierra, con hijos, con salud y con larga vida. Por tanto, si Dios bendice de esa forma y Job está experimentando todo lo contrario, pues ellos están considerando que Dios castiga al malvado. ¿Cómo lo castiga? Con pobreza, con esterilidad, que es también una experiencia muy frecuente en las narraciones bíblicas, con la enfermedad, como Job lo está viviendo, o con una muerte prematura. Así que así está viviendo lo que está viviendo. Pues es que se lo merece, porque él no ha sido justo, porque en algo se tuvo que haber equivocado. Y detrás de ese algo está la culpa, porque lo que hay detrás de la doctrina de la retribución es considerar que el sufrimiento es la sanción de la culpa. Si sufres es porque te lo mereces. Y aquí también un paréntesis en la actualidad. Muchas veces herimos a muchas personas que sufren con expresiones así. Es que tú no has perdonado y por eso esta enfermedad. Ay, es que tu hijo no se ha convertido y por eso les llegó esa situación a la familia. O sea, intentamos explicar el sufrimiento desde la culpa y seguimos insistiendo en esta doctrina de la retribución, que voy a anticipar. El libro de Job la va a cuestionar, ya estamos viendo que Job está cuestionando esto, porque él se declara justo y aún así sufre. El capítulo 1 nos deja claro que él era un muy buen hombre, pero aún así sufre. Y Jesús definitivamente va a cuestionar esta doctrina y no va a leer el sufrimiento de esta forma. Al contrario, se la pasó sanando, curando, liberando a todos los que vivían la experiencia de dolor. Así que la estrategia, me estoy adelantando, pero es que no lo puedo dejar de decir. Y es que Jesús, la intención es combatir el mal, ahondar el sufrimiento de la gente, porque están sufriendo y encima nosotros les hacemos sentir culpables por su sufrimiento. Esa es la actitud de los amigos de Job. Y allí se va a cuestionar algo muy importante, y es que cómo estoy leyendo yo a Dios en mi experiencia de sufrimiento, cómo lo está leyendo Job, y hace alusión a las imágenes de Dios que él tiene, que sus amigos tienen y que de una vez nosotros tenemos. ¿Qué imagen de Dios se tiene cuando se comprende de esta forma
todo tipo de sufrimiento. Y aclaro, hago esta aclaración. Claro, si alguien fumó toda la vida y después desafortunadamente le diagnostican un cáncer en el pulmón, bueno, hay una razón por la cual después hubo un sufrimiento. Pero no todo se puede explicar así. Y ese ha sido nuestro error, explicar todo desde la doctrina de la retribución. No todo es merecido. Un niño que nace enfermo, un robo que afecta profundamente las finanzas de una familia, un accidente, una enfermedad que no tiene ninguna razón y llega y se vive esa experiencia. No todo se puede leer desde, y no se debe leer desde la doctrina de la retribución. Porque aquí detrás de esa forma en la que se lee de la doctrina de la retribución, además de la experiencia de culpa, que estamos insistiéndole a la gente y abundando su sufrimiento, además tenemos una imagen de Dios que es un juez hostil, un vigilante que está mirando todo el tiempo si me porto mal para que tenga su consecuencia. Y vivimos cerca a Dios, no por amor ni confiados, sino por el miedo de que nos pase algo malo. Y esa no sería la actitud adecuada de seguir a Dios. Hay que plantearnos qué imagen de Dios tenemos cuando experimentamos el dolor y el sufrimiento. ¿Insistimos en las posturas de los amigos de Job o intentamos trascender y ir más allá, que es lo que Job precisamente hizo y pues para allá vamos? Job asume el golpe. Si los amigos hacen que se aumente la sospecha, o sea, todo el tiempo acusándolo, que hay un motivo por el cual él está viviendo lo que vive. Y en esa experiencia Dios se vuelve inalcanzable. O sea, ¿cómo voy a entender a Dios en esto? ¿Cómo leo a Dios en mi situación? ¿Cómo entiendo que Él hace parte de esta experiencia que para mí no tiene sentido? Y ahí vamos a hablar de el sufrimiento en cadena. ¿Cómo es que se transita el dolor y el sufrimiento en esta experiencia que Job tiene? Primero podríamos hablar de un nivel físico o material, donde está pues la enfermedad, que es el último gran golpe, pero además está la muerte de sus hijos, de sus siervos, la pérdida de sus bienes. O sea, todo este dolor que vive a nivel primero físico o material. Después, por las preguntas de sus amigos, ya el sufrimiento no es solo físico, sino también moral. Porque sufro. Y está el cuestionamiento, ¿soy justo o no? Y dentro de la doctrina de la retribución, ¿me lo merezco? Es muy difícil cuando sufrimos y llegamos a este cuestionamiento. Porque miren, las voces de otros nos llegan a hacer estas preguntas, o nosotros mismos. Eso también surge en el momento del sufrimiento. ¿Será que, por qué fue? ¿En qué fallé? ¿Por qué me pasó esto? Y después de este sufrimiento moral, se profundiza la experiencia a nivel teológico. Y es esta. ¿Cómo leo a Dios en esta circunstancia? ¿Qué imagen de Dios tengo en medio del sufrimiento? ¿Cómo entiendo a Dios parte de esto cuando se siente impotencia, frustración? Cuando uno siente, hay situaciones que uno siente, ¿qué más hago? No puedo hacer más. ¿Y cómo incluyo a Dios en esto? Una adicción de un hijo. ¿Cómo incluyo a Dios? ¿Qué hago yo? Entonces unos diríamos, bueno, orar y bueno, podríamos pensar en estrategias, pero ¿cómo entiendo yo a Dios involucrado en esta situación? Y esta es la experiencia que se nos propone estos capítulos de Job. Cómo el sufrimiento se profundiza. Y en medio de eso hay una protesta. En cada una de estas experiencias física, moral y teológica, hay una experiencia de protesta humana. Por eso el título de esta clase. Él estalla en medio de este caos, como que el volcán hace erupción
maldice su existencia, maldice, miren, vive una experiencia de un sinsentido de la vida, un deseo de justicia y una búsqueda de esperanza, a ver dónde encuentra en medio de lo difícil que vive. Y ahí está un hombre dividido. ¿Acusa a Dios o espera en él? Miren que son estos dos Job que se nos están presentando. La parte en prosa, un Job más confiado que espera. Y en esta parte, en verso, un Job que acusa, que cuestiona y que se va a preguntar cómo alcanzar una vida íntegra cuando la vida se está desintegrando. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí va a hacer estos cuestionamientos sobre la búsqueda de sentido, el deseo de justicia, la búsqueda de esperanza. Hay muchos textos pues que iluminan cada una de estas experiencias. ¿Cuál fue la vida de los amigos de Job? Conviértete y tu suerte cambiará. Confiesa tu pecado y Dios te perdonará. Acepta como correctivo el sufrimiento para que recobres tus bienes. Esa es la vida de los amigos. Pero la vida de Job va a ser una comprensión que el sufrimiento puede coexistir con la inocencia, que espera en Dios desde los males y que entiende que Dios no se revela en el sufrimiento como un enemigo, sino que lo va a poder comprender. Y allí está la última parte, en la que encontramos esa respuesta divina. Ya está la protesta, que se valida que el ser humano puede protestar en medio del dolor, pero que también hay una respuesta de parte de Dios. Entonces vamos a profundizar en esta parte en donde dice que entonces el Señor habló a Job desde la tormenta. Dios no es silencioso, acaba haciendo palabras, se revela. Así a veces experimentamos como un silencio de su parte, realmente va a llegar el momento en el que Él va a hablar. Y aunque se parecía lejano e invisible, lo busco y no lo encuentro, Dios finalmente responde. Y preguntándole a su vez nada más y nada menos, le hace casi unas 50 preguntas en cascada. Y en cada una de ellas va a situar a Job ante las maravillas que tiene ante sus ojos, ante el cosmos, ante la naturaleza. Y va a poner a Job como un turista por el universo y le va a cuestionar, es como un viajero de la mano de Dios por un inmenso reino de maravillas. Dios lo hace para que Job se sienta desbordado, no por él, el Dios trascendente, sino por el cosmos, la naturaleza, el reino animal, el mundo que pisa, observa, y de cuestionador, crítico de todo, lo invita a ser espectador. Ahora pasmado por el universo viviente de Dios, o sea, todo esto que Dios le está mostrando. Y esto es clave para las experiencias de sufrimiento, es llegar a entender que junto a lo caótico, su experiencia es genuina, su sufrimiento es real, su dolor es real, es inaceptable, nadie quiere sufrir así. Pero también existe lo bello, lo ordenado, lo cuidado, lo admirable, que es la pedagogía que Dios usa con él. Le está diciendo, sí, lo que viviste es tenaz, pero mira también lo otro, aumenta su capacidad de admiración, de silencio y pregunta del mismo. Y por ahí comienza su respuesta a sus protestas y acusaciones. ¿Cómo se transita de la protesta a esa respuesta? Mira, el admirar y el reconocer que aunque uno esté en el hoyo, que aunque uno esté transitando el valle oscuro, también hay otras realidades que podemos reconocer en medio del sufrimiento y que no todo es malo y que también hay amor y que también hay cosas maravillosas que nosotros podemos reconocer en la vida que nos van a poder permitir transitar mejor el dolor. Pues si hay razones para no creer, para cuestionar, para hasta blasfemar, no hay también muchas razones para creer, para alabarlo, para confesarlo a Él, para confiar en Él. Eso es lo que Job va a descubrir en esta última parte del libro. Y por eso él va a terminar diciendo, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Ya no reclama por su sufrimiento,
tampoco sigue en esa insistencia de defender su inocencia, sino que Dios lo justifica, lo hace justo cuando le dirige la palabra, cuando tiene ese encuentro con Él, cuando se le revela. En el encuentro, Él le puede aceptar y entender la situación y ese le permite transitar ese dolor y ese sufrimiento. Como conclusión, entonces les quiero proponer para esta clase sobre la protesta humana y respuesta divina en el libro de Job. Uno, que es muy importante estudiar la estructura literaria y los géneros literarios y las formas de escritura que hay al interior de un texto, porque esos detalles nos llevaron a darnos cuenta de una perspectiva de un Job más piadoso que conocemos, pero también de un Job más contestatario y que ahí nos permite profundizar en las experiencias de sufrimiento que nosotros también vivimos. Y que un primer paso para enfrentar el dolor es comprender que no podemos explicar tantas cosas de este mundo nuestro. Mucha gente nos cuestiona, ¿y por qué Dios no quita el hambre en África? Pues nosotros no tenemos como la necesidad de encontrar esas explicaciones y de muchas otras formas de sufrimiento, porque tenemos que aceptar como joven esta experiencia que vive al final, que Dios es misterio y que la palabra humana, tanto sobre el mundo como Dios, comienza por el asombrarse, a veces el callarse y el esperar. Y que a Dios no se llega entendiendo, sino adorando, contemplando, que fue lo que él hizo. No buscamos una respuesta para el por qué, pero sí el con quién transitarlo. Y cuando tenemos el encuentro con Dios, el encuentro con su palabra, podemos llegar a apaciguar esa experiencia de sufrimiento. Y un segundo momento, tras una nueva serie de interpelaciones, Job se siente transformado y pasa a ser adorador. Miren cómo dice, empañé tus designios con palabras blasfemas y sin sentido. Hablé sin entender de misterios que superan mi comprensión. Entendió, se dio el lugar que tiene como hijo, como criatura. Ahora sigo con todas mis preguntas, pero me has hecho entrar en tu misterio. Antes que te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Y ahí ya él pudo hacer ese encuadre personal que muchos necesitamos cuando transitamos el dolor. Para terminar, porque en nuestra experiencia de fe cristiana, pues no podemos dejar a Jesús fuera de esta experiencia y de esta comprensión del sufrimiento. Entonces Jesús nos habla sobre ese mal, esa reflexión que se hace nos lleva a la práctica, el amor que transforma, sufrir con el que sufre, no ser indiferentes frente al mal y el dolor del otro, y prácticas que suprimen la experiencia del mal, vencer el mal haciendo el bien. Esa es la invitación que nos va a hacer Jesús. No se explica el porqué del mal y el sufrimiento, sino que se profundiza en el misterio del dolor y del mal desde la esperanza de la resurrección. O sea, Jesús nos muestra un camino de cómo transitar el dolor. Y el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, va a ser el que más va a hacer énfasis en eso y va a complementar toda esta revelación de cómo enfrentar el sufrimiento. Así que en Jesús tenemos la respuesta definitiva, el camino a seguir de cómo enfrentar el dolor. Para terminar, les quiero dejar este salmo como un poco para abandonarnos confiadamente en este Dios que acompaña nuestro sufrimiento, que dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Esta fue la clase sobre Job, protesta humana y respuesta divina, y por supuesto la invitación para que continuemos este diálogo sobre el libro de Job en el diplomado que va a iniciar ya la próxima semana y que esta semana ustedes se pueden seguir inscribiendo para que puedan iniciar el próximo sábado. Muchas gracias, Leticia. profesora Lady, por este tiempo, por esta clase magistral. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, deditos arriba, ¿verdad? Corazones, muy bien. Ella de una manera muy sencillita ha aplicado varias herramientas, ha hecho todo un análisis
¿no? Ha estructurado el pasaje, nos ha dado luz, ha hecho interpretación, ha aplicado, ha hecho una comparación, lo ha llevado hasta los tiempos de Jesús, muy, muy, muy rica toda esa información y lo ha aplicado. Entonces, así como esta clase es como se desarrolla las clases del diplomado, en la cual le va a permitir adquirir herramientas de análisis, de interpretación, de aplicación, pero también le permitirá acompañar a otros, ¿verdad? Con sabiduría bíblica. Por ello, les invitamos a que ustedes puedan participar del Diplomado Internacional en Sabiduría Bíblica para tiempos desafiantes. Así que voy a solicitar a mi compañero Ronald que nos pueda ayudar con esta publicidad. Y quiero comunicarles que aquí vamos a trabajar Eclesiastés, vamos a trabajar Proverbios, Job, la sabiduría en el libro de los Salmos, vamos a trabajar el libro de sabiduría y eclesiástico, y en la parte aplicativa vamos a ver la sabiduría para la consejería y también la sabiduría para una sociedad en crisis. Este diplomado está iniciando nuevamente el sábado 31, de este sábado al que sigue. Se estudian todos los sábados. Si estás en Ecuador, Colombia, Perú, de 9 hasta la 1. Pero si estás en Centroamérica, de 8 hasta el mediodía. Y si estás de repente en República Dominicana, Cuba, el horario es de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si estás en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el horario es de 11 hasta las 3 de la tarde. Mi compañero va a poner los WhatsApp de las sociedades bíblicas para que ustedes puedan solicitar información. Quiero comunicarles que este diplomado puede llevarse en tiempo real, se conectan en tiempo real, pero también hay la posibilidad de estudiar de manera mixta. ¿Qué significa esto? Las veces que puedas conectarte en tiempo real, lo haces los días sábados. Pero si no puedes, por X razones, X motivos, lo puedes llevar en la semana porque tienes un acceso a la plataforma Campus Bíblico donde encontrarás la clase grabada, recursos, videos de refuerzo, podrás marcar tus asistencias. Y de repente dices, no, pero tengo muy copado mis tiempos. ¿Lo puedo llevar 100% asincrónico? Claro que lo puedes llevar, porque tienes todos los recursos y todas las facilidades para que puedas llevar este diplomado en sabiduría bíblica para tiempos desafiantes. Y el otro diplomado también que vamos a iniciar es el diplomado en educación cristiana innovadora. Ambos empiezan el 31 de enero, así que te invitamos a que puedas pedir información a los WhatsApp de las Sociedades Bíblicas Unidas. Muy bien, voy a invitar a mi compañero Rolando Villena. Ok, vamos a ver. Muy Eh, bien, hermana. Muchas gracias. adelante, adelante, hermanito. Bueno, gracias por la información de los dos diplomados que comenzamos este año y creo que ya está la decisión en cada uno de nosotros. Pero permítanme también compartirles algo muy interesante, hermanos. Nosotros que todos los días trabajamos con una Biblia, tenemos un recurso muy interesante. Quizás Ronald, puedes ayudarme con la presentación de la Biblia. Así como su nombre lo dice, hermanos, en esto vamos a ampliarle un poquito. Algo está ocurriendo, pero vamos a ver, ya viene otra vez. Ahí está. Como estamos diciendo, esta es una ejercicio de análisis muy interesante. Y yo quisiera comenzar por estas palabras que te va a ayudar. Conoce, medita y aplica la Biblia. Con estas tres palabras que significan mucho para nuestra vida, tú vas a encontrar en esta Biblia algo muy interesante. Por ejemplo, la concordancia con los términos y temas más significativos. No es una concordancia normal, donde de términos más significativos. Y lo interesante es que tiene una introducción textual a cada libro. 20.000 notas de estudio explicativas que son muy especiales en esta Biblia. También tenemos más de 50 tablas
intercaladas en el texto. Eso ayuda muchísimo, hermanos, cuando estamos trabajando y estudiando. Una guía sinóptica de los evangelios que no traen todas las Biblias, y una parte al final dice cómo encontrar ayudas en la Biblia. Hermano, quisiéramos animarte a que visites la Casa de la Biblia en el país donde tú estás y preguntes por esta herramienta exegética. Va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para nuestro ministerio diario. Bueno, también tenemos la lista de los hermanos ganadores que han sido bendecidos con un recurso bíblico. Me van a permitir compartirles. Aquí tengo la lista. No sé qué está pasando con mi lista. Ahora sí. Aquí tenemos los ganadores de un recurso bíblico, hermanos, que si escuchas tu nombre, visita la Casa de la Biblia y reclama este gran recurso que tienes. Gloria Ledidia del Perú. Del Ecuador, Roberto López Morán. Bolivia, José Orozco. México, Marco Bravo Camacho. De Chile, Leonardo Zúñiga. De Guatemala, Yuri Canchas. De Colombia, Olga Cortés. Hermanos, estos son los ganadores del recurso bíblico. Una vez más, si tu nombre no está ahí registrado, es porque hay dos cosas. No te has registrado, no has puesto tu nombre cuando has ingresado en el chat, o de repente has colocado unas iniciales y no dices ni país ni nada, entonces no sabemos, pero te animamos a que de aquí en adelante vayas registrando tu nombre de país, tu nombre, la ciudad y el país donde estás conectado. Eso va a ser de mucha gran ayuda para este ministerio. Hermanos, quiero mostrarles también nuestro próximo webinar del siguiente viernes. ¿Tenemos, Ronald, disponible? Perfecto, vamos a tener este tiempo entonces con la hermana Leticia. Hermana Leticia, Claro por que favor, sí. ayúdame con las preguntas que tienes. Mil perdones porque me he emocionado, parece. Adelante, Ay, Leticia. muy bien, claro que sí. Aquí Johnny nos escribe, dice, Job capítulo 2, versículo 9 es una versión que dice, maldice a Dios y muérete, y en otra versión dice, bendice a Dios y muérete. ¿Por qué esa diferencia? Estaba precisamente revisando acá en una Biblia interlineal. Para poder responder esa pregunta, pues necesariamente tenemos que ir al texto en hebreo. Esa sería la forma de nosotros poder entender, porque algunas ediciones de la Biblia la tienen con la bendición y otras con la maldición. Acá estoy es precisamente viendo en una de las páginas que nos permiten comparar las distintas versiones. Pero la única forma es ir al interlineal. En este caso, sí, voy a hacer uno rapidito, solo como para poder que ustedes sepan uno cómo puede aclarar este tipo de dudas que se presentan. Los voy a compartir acá rápidamente en la pantalla. Creo que ahí la están viendo, ¿sí? Que está la Biblia interlineal. Y entonces, pues acá está en inglés la traducción que se nos hace del texto en hebreo. Y miren cómo, si es tal vez la expresión maldición para nosotros es un poco fuerte, pero dice como retén tu integridad, o sea, ya como no la sigas insistiendo. Miren cómo está acá las distintas versiones. Aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y es que son pocas las que tienen realmente el tema de la bendición a veces y muere, acá sí está pues esa afirmación, porque sí puede ser que muchas veces para nosotros una expresión maldice en la Biblia puede sonar fuerte y el editor bíblico puede hacer opción
como interpretativa, pero miren que acá el término si es no bendigas, o sea, no lo hagas. La opción, lo opuesto a la bendición es la no bendición, pues es la maldición. Y por eso, pues está de esa forma. Pero si ustedes ven, comparando la mayoría de versiones, que fue la pantalla anterior, em, y de acuerdo al texto en hebreo, si es la no bendición, no lo hagas. Y es la oposición, ¿sí? No bendigas a Dios, es decir, maldice. Y ahí, pues es la expresión de la esposa de Job. Esta sería la forma de responderlo. Y en este caso, digamos que literal, si hacemos una transliteración sería no bendigas, pero no bendecir, pues es maldecir. Y por eso el traductor bíblico opta seguramente por esta forma de hacerlo. Ok, muchas gracias. Israel Barreto dice, ¿el libro de Job es una obra literaria ficticia o un relato de experiencias de un personaje real en la historia? Bueno, ahí ya entramos en el campo de la exégesis diacrónica. La exégesis diacrónica se pregunta qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Y ahí hay unas hipótesis que, pues, una respuesta rápida que profundizaremos en el diplomado, pero existe en Ezequiel una cita donde se mencionan unos hombres justos, Job, eh, Noé, primero Noé, Job y Daniel, dice, o Daniel, pues que no estamos tan seguros si hace referencia a el profeta o bueno, a un personaje. Lo que sí es seguro es que en Ezequiel, que es del tiempo del exilio, hay un personaje que se llama Job y que se reconoce como justo dentro del pueblo de Israel y que quizá inspirado en ese personaje se escribe este relato. Pero no podríamos hacer una afirmación que es un texto histórico, sino que tomando otros relatos que se proponen ese mismo dilema, el sufrimiento del inocente, yo les mencioné algunos, la Teodicea babilónica y otros textos orientales que tienen el mismo cuestionamiento, se inspiran ellos para componer este. Pero pues no podemos hacer una afirmación que es un relato histórico, sino un relato que tiene una enseñanza en un tema que toca toda la humanidad y es comprender el sufrimiento del justo, del inocente. Cuando pues podamos profundizar, podemos ver los otros textos, los similares que son a este relato de Job, cómo se toma ese como inspiración, pero se adapta a la experiencia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque va a ser y va a tocar de fondo esa doctrina de la retribución, que es la que se está cuestionando, y que era un lineamiento en muchos textos de la Biblia. Vamos a ver que hay doctrina retributiva. Eso va a estar presente en el Antiguo Testamento. Pero como cristianos, nosotros tenemos que hacer una lectura cristiana a los textos del Antiguo Testamento. Entonces vamos y nos vamos dando cuenta que Job la cuestiona, Eclesiastés va a cuestionar y luego Jesús definitivamente la va a cuestionar. Y ahí entonces nos vamos replanteando esto que hablamos en ciencias bíblicas de la revelación progresiva. Puede que hayan cosas retributivas en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28 y 29 es mucha teología retributiva, que tenemos que hacerle la lectura del proceso pedagógico que el pueblo vivió, donde ciertas de esas afirmaciones se fueron comprendiendo mejor, pudieron ir entendiendo mejor esa revelación de Dios hasta la revelación definitiva que es Jesús. Entonces, por eso siempre hay que tener, como digo yo en las clases, unas gafitas que digan Jesús cuando nos acercamos a los textos del Antiguo Testamento. Tenemos que hacerlo en lectura cristiana. De lo contrario, seguiríamos afirmando cosas como los amigos de Job, que ya en el Antiguo se cuestiona y que definitivamente Jesús también va a cuestionar. Ok, muy interesante. Y la profesora Lady en este tiempo
ha mencionado acerca de las herramientas de las ciencias bíblicas, ¿no? Entonces, a través de este diplomado, en este diplomado también hacemos una comparación con los textos del antiguo cercano oriente, ¿no? Entonces, también cómo nos ayuda, ¿no? En nuestro acercamiento bíblico. O sea, es muy rico realmente este diplomado. También hacen la pregunta si es que el diplomado tiene un costo. Sí tiene un costo, por ello les invitamos a pedir información en los WhatsApp de las diferentes sociedades bíblicas. Muy bien, ok, bueno, agradecimientos y todo. Voy a dejar esta parte final a nuestro compañero Rolando. Adelante, Rolando. Ahora sí, muchas gracias. Ahora voy a compartirles, hermanos, el tema y el expositor que vamos a tener para la próxima semana. Entonces, vamos a, por favor, Ronald, muéstranos para el día 30 de enero. Ahí está, hermanos. Tenemos un tema muy interesante, la cosmovisión del temor del Señor, basado en el libro de Proverbios. Nuestro expositor va a ser el profesor San Juan Kim. Entonces, hermanos, queremos animarle a que usted separe su tiempo, esté preparado. Es un tema muy interesante. Si ustedes se ponen a pensar solo en el temor del Señor, ya es un tema muy grande. Pero cuando hablamos de la cosmovisión, va a ser también mucho más interesante, pero pensado solo en un libro, en el libro de Proverbios. Entonces, hermanos, invitamos a que mantengamos este tiempo para disfrutar este día viernes 30 con esta nueva webinar. Bien, hermanos, hemos culminado este tiempo. Bueno, estamos listos para abrir nuestros micrófonos, darnos un saludito, pero sin antes haremos con una palabra de oración. Nos despediremos con una palabra de oración y bueno, vamos a agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros. No sé si estás conectado, pero te miro, Windsor Miranda. Por favor, abre su micrófono y agradecele a Dios por este tiempo. Algo que nunca lo hacemos, pero adelante, Windsor. Uno, dos. Gracias, gracias siervo, gracias pastores por este Muy bien. esta preciosa conferencia. Gracias por la enseñanza. Gracias Gracias por la Casa de la bendiciones a todos. Gracias a la maestra por la enseñanza. Que el Señor la bendiga desde cuando Enseñanza. Gracias, siervo de Dios. Igualmente, Perú. Gracias. Sale un micro. Gracias. Magnífico. Es un micro. Gracias. Abrazo. Gracias por su A ver, amor. que ha promocionado. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Pero ya no.